su lugar. Amén. Son palabras de Jesús. Jesús dice, fuego vine a echar en la tierra. Diga conmigo, el fuego del Espíritu Santo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Otra versión de la Biblia dice, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Fuego he venido a echar a la tierra, dijo Jesús, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Jesús quiere que usted y yo, hermano, ardamos en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren arder en el fuego del Espíritu Santo? Esta iglesia se llama ¿cómo? Espíritu Santo y fuego. Así es que constantemente me vas a oír hablar acerca del fuego del Espíritu Santo. La palabra nos enseña, hermano, que el Espíritu Santo nos bautizaría a nosotros con fuego. Jesús dijo, yo tengo que irme, dice la palabra que Jesús muere en la cruz. Entrega, hermano, su alma, dice la Escritura, hermano, que Él muere, es sepultado, resucita al tercer día con poder. Diga conmigo, Jesús resucitó. Y después, hermano, de haber resucitado, caminó con los discípulos un tiempo. Imagínense, hermano, esa experiencia sobrenatural. Imagínense los discípulos decir, yo caminé con Jesús cuando Él estaba vivo antes de ir a la cruz. Y luego ahora camino con Jesús habiendo Él resucitado, hermano. Pero Jesús les da una advertencia a los discípulos y les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no vendría a vosotros. Y dice la Escritura que el Señor nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan el Bautista declara esto, dice, hay uno que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, pero viene uno, ese, Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, queremos fuego. Yo te enseñaba hace poco que el engaño más grande, hermano, de Satanás es que el evangelio es tranquilo, que el evangelio es pasivo. No, hermano, el evangelio es disruptivo. Diga conmigo, disruptivo. ¿Qué es disruptivo? Que irrumpe, que rompe. El evangelio es controversial, hermano. El evangelio es un mensaje que incomoda al mundo, hermano. El evangelio es un mensaje que confronta al ser humano con el pecado que hemos cometido y la necesidad que tenemos de un Salvador. El evangelio no es un mensaje que todos van a querer oír, pero es un mensaje que todos necesitan escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo es el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo va a venir a sacudir tu vida, hermano. El fuego del Espíritu Santo va a venir, hermano, a poner una carga dentro de ti que te hace decir, quiero más de ese fuego, quiero más de su presencia, porque su fuego me transforma, su fuego me purifica, su fuego me aviva, su fuego me unge, su fuego me capacita, hermano, para hacer cosas mayores en el nombre de Jesús. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. ¿Cuántos creen que esto es verdad? En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios y los demonios se van a ir. ¿Cuántos dicen amén a esto? En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos ya hablan en lenguas en este lugar? Digan amén. Dicen los dominicanos, diga Shama. En mi nombre, dijo Jesús, harán cosas gloriosas. Y luego Jesús, hermano, dice una cosa tremenda, dice, y mayores cosas que las que yo he hecho van a hacer ustedes. ¿Qué cosas hizo Jesús? Diga conmigo, sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, liberó endemoniados, multiplicó el pan y los peces. Y luego viene y dice, y mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer. Pero ¿sabe qué necesitamos para ver esa gloria en nuestra nación? Necesitamos fuego del Espíritu Santo. Y Jesús dice, yo vine a traer fuego, yo vine a traer al Espíritu Santo, yo vine a traer un despertar espiritual, yo vine a traer avivamiento. Y como quisiera que ese fuego ya estuviera ardiendo. Nosotros, hermanos, vivimos añorando cosas. Como quisiera tener casa propia, como quisiera tener un carro del año. Y Jesús dice, yo como quisiera que tú ardieras en el fuego del Espíritu Santo. Los solteros dicen, como quisiera un novio. Como quisiera una novia, dicen los jovencitos. Como quisiera. Y Jesús dice, yo como quisiera que ardieras en el fuego del Espíritu Santo. Los empresarios dicen, como quisiera hacer el negocio de mi vida, ser proveedor de McDonald's. Aleluya.
Y el Espíritu Santo dice: cómo quisiera que estuvieras ardiendo en fuego, porque el que arde en fuego es indetenible. El que arde en fuego entiende que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El que arde en fuego entiende que mi vida está en las manos de Dios. Dios sabe con quién me voy a casar, Dios sabe lo que me voy a dedicar, Dios sabe lo que va a pasar mañana. El fuego en mi corazón arde y me da seguridad que mi vida está en las manos de Dios. Cómo quisiera que ardieras en fuego, hermano. Cómo quisiera que Tlaxcala ardiera en el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe que nuestra oración constante es: Señor, visita Tlaxcala con fuego? Trae el más grande avivamiento que hayan visto las naciones sobre Tlaxcala, sobre México. Ha habido grandes moveres del Espíritu Santo, hermano, muy grandes. Ha habido grandes despertares del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Comenzamos con Hechos capítulo 2, dice la palabra que están alrededor de 120 reunidos en el aposento alto. Y de repente, di conmigo, de repente, vino un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Es el Espíritu Santo el que sopla como un viento recio. Dice: y le fueron repartidas lenguas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas y a glorificar a Dios y a testificar las grandezas de Dios. Y a causa del fuego que cayó ese día, hermano, 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y dice la palabra que a causa del fuego, a causa del avivamiento que empezó a correr en Hechos capítulo 2, entonces, hermano, la iglesia empezó a crecer y se añadían cada vez más y más y más y más almas venían a los pies de Cristo, y más pecadores se arrepentían, y más enfermos eran sanados, y más endemoniados eran liberados. Eso es lo que hace el fuego. El fuego es un despertar. Se activa, hermano, el fuego del Espíritu Santo y comienza a encender las vidas, a cambiar las vidas, a cambiar naciones, hermano. Hoy quiero hablarte que el Dios que tenemos, diga conmigo, el Dios que tenemos es un Dios personal. Porque me ama a mí, ama a mi familia, ama a mi casa. Pero el Dios que tenemos, diga conmigo, también es un Dios de naciones. Yo te leí hace un momento el Salmo 47, hermano. Todas las naciones están bajo su poder. Y Él quiere visitar la nación mexicana. Él quiere sacudir México, hermano, con el mayor avivamiento que la tierra ha visto. Dice la Escritura que cuando llegaban los discípulos llenos del Espíritu Santo, la gente decía: ya llegaron estos que trastornan el mundo, hermano. Alguna vez prediqué un mensaje que se llamaba trastornadores. Tenemos, hermano, que ser trastornadores de nuestro entorno. México necesita saber que hay una iglesia que arde en el fuego del Espíritu Santo. México necesita saber, hermano, que hay una iglesia que todavía tiene fuego. He venido a traer fuego a la tierra. Como quisiera que ya estuviera ardiendo. Y nosotros tenemos que decirle: nosotros ardemos por ti, Señor. Escucha esto. Hay un fuego que transforma naciones enteras. Cuando tú lees las historias de los grandes avivamientos, puedes ver cómo el fuego del Espíritu Santo ha transformado naciones. ¿Cuántos conocen el avivamiento en Almolonga, en Guatemala? Levante su mano. Solo la pastora. Hace algunos años hay una gloria en Almolonga, en Guatemala. Una ciudad entera. Esa ciudad, hermano, te lo puede buscar. Hay evidencias en internet de todo lo que le voy a decir. Esa ciudad es visitada por el Espíritu Santo. El mayor problema, el índice, hermano, que había de delincuencia y alcoholismo en Almolonga era tremendo. Todos tenían un familiar que o estaba en la delincuencia o estaba en el alcohol, pero de pronto viene un avivamiento y se empiezan a convertir todos, diga conmigo, todos. Y entonces en las cárceles ya no había gente. Las cantinas se cerraron y se convirtieron en centros cristianos para adorar a Dios, hermano. Ya no había borrachos. Búsquelo. Pero no solo eso, la tierra, diga conmigo, la tierra empezó a producir vegetales de estas dimensiones, hermano. Porque el fuego del Espíritu Santo transforma naciones. ¿Cuántos conocen el avivamiento en Gales? En Gales cayó un avivamiento sobrenatural, hermano. De modo que todos los mineros, esa ciudad, hermano, se dedicaba completamente a la minería. Y los mineros, hermano, establecieron una hora de salida para que todos salieran a esa hora y fueran al culto. Todos, hermano. Las cárceles se vaciaron en Gales. Todo esto está documentado, búsquelo. El Espíritu Santo quiere avivar naciones. Hoy quiero que te desprendas un poquito del yo. Diga conmigo, hoy no se trata de mí. Hoy se trata de mi nación. Hoy quiero que tengas una carga por México.
Oh, quiero, hermano, que tengas una carga por tu nación. Quienes han llegado temprano me han visto orar en esa esquina con esta bandera en mi espalda. ¿Cuántos lo han visto? Por dos razones. La primera, porque esta bandera representa mi asignación personal. Cada que yo me pongo esta bandera me ha acompañado, hermano, a lugares de avivamiento. Esta bandera ha estado conmigo en lugares de unción. Esta bandera la he llevado, hermano, a otra nación. Esta bandera ha estado conmigo, hermano, y cuando yo me la pongo para orar, yo estoy diciendo, Señor, yo tomo mi asignación, yo tomo el cargo que tú me diste como pastor de esta iglesia, úngeme con tu Espíritu Santo. Pero ¿sabe también por qué lo hago? Porque hay una carga en mi corazón por México. México necesita arder en el fuego del Espíritu Santo. México necesita a Dios, México necesita a Jesús. Cada colonia, cada municipio, cada estado necesita a Cristo. Y cada que yo me pongo esa bandera digo, Señor, usa esta iglesia para impactar a México. Gracias por ese amén. Usa esta iglesia para impactar Tlaxcala. ¿Cuántos dicen? Hay un avivamiento, un fuego para las naciones. Dios quiere encender ese fuego en México. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dice el Salmo 33, versículos 8 al 12. Salmo 33, versículos 8 al 12. Mi alma te alaba, Jesús. Salmo 33, versículos 8 al 12. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. Dice así: tema a Jehová. ¿Qué dice? Toda la tierra. Eso incluye a México. ¿Cuántos dicen amén? Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Eso te incluye a ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Hermano, escucha esto. Hay naciones poderosas. Una de las cosas que más se jactan las grandes naciones, las grandes potencias mundiales, es de su armamento militar. Usted ha visto esos desfiles que hacen los rusos, los norcoreanos, hermano, los americanos, que de pronto sacan todos sus tanques a desfilar por la calle. Porque es una exhibición de poder humano. Porque es, hermano, una amenaza disfrazada de demostración. Están diciendo, este es nuestro poder. Si alguien se mete con nosotros, podemos destruirlo. Si alguien intenta atacar nuestra nación, podemos acabarlo con estas armas. Hoy en día, hermano, hay armas nucleares, hay armas biológicas. Las naciones están todo el tiempo en una tensión de guerra, todo el tiempo. Y las naciones, hermanos, se jactan de su poder. Se jactan de su poder económico. ¿Usted sabía que hay una guerra económica entre las naciones hoy en día? ¿Quién es la potencia número 1 en el mundo? ¿Quién es el que genera el mayor ingreso per cápita en el mundo? ¿Quién es el que va avanzando más en la carrera tecnológica? Hermanos, las naciones se jactan de su propio poder, pero la Biblia dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No importa el poder de una nación, lo que importa es que Cristo Jesús reine y gobierne sobre una nación, porque ni todo el armamento, ni todo el dinero nos puede dar salvación. México necesita a Jesús. No se trata del gobierno que esté en el turno, se trata de si Cristo está o no está en el corazón de los gobernantes. La palabra dice, oren por los gobernantes, no importa su partido, no importa su color, oren para que se arrepientan en primer lugar y para que gobiernen sabiamente nuestra nación. No necesitamos más programas sociales, necesitamos fuego del Espíritu Santo en México para que termine la violencia en nuestro país, para que termine la violencia en nuestra nación. No necesitamos más armamento, necesitamos unción. Porque cuando viene el poder de Dios, dice, él hace nulo el consejo de las naciones. No importa su grandeza militar, no importa su grandeza económica. Cuando Cristo, hermano, aparece en escena, todo lo demás pierde sentido, todo lo demás pierde valor. ¿Quién puede hacer algo en contra de Jesús? ¿Quién puede detener su propósito? ¿Quién puede detener su poder? ¿Quién puede detener la predicación de su palabra? ¿Quién puede hacer, hermano, que Jesús se rinda en querer salvar a las naciones? Diga conmigo, nadie. Y México necesita a Jesús. Él hace nulo, dice, el consejo de las naciones. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y luego dice el versículo 12, si me ayudas con el versículo 12, hija. Quiero que lo leas conmigo, iglesia. Bienaventurada la cuyo Dios es Jehová.
El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Una vez más, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Diga conmigo, hermano, México necesita a Jesús. Dice este versículo, bienaventurada la nación. ¿Qué significa bienaventurado? Diga conmigo, muchas veces feliz. ¿Cuántos están felices hoy? Digan amén. Bueno, al rato va a haber antojitos mexicanos. Se va a comer un buen taco dorado, unos chilaquiles. Yo estoy feliz, hermano. Mañana si usted va al grito, hermano, usted va a ir a ver los cohetes, ¿verdad? Estamos felices. El 16 no trabajamos. Digan conmigo, gloria a Dios. Si usted es comerciante, hermano, lo lamento mucho. Usted sí tiene que chamear, ¿verdad? Los estudiantes no van a la escuela el martes. Digan amén los estudiantes. Ay, yo quería ir a la escuela. Dicen, no es cierto, ¿no? ¿Cuántos están felices hoy? Pero lo que este pasaje dice, para ser múltiplemente, verdaderamente, eternamente felices, necesitamos que México tenga a Dios en su centro, en el trono, en cada rincón de nuestra nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es. Escuche esto, hay una atmósfera generalizada en México de, estoy buscando la palabra correcta para no decirla mal, inconformismo, ¿está bien dicho? ¿Sí? ¿Inconformidad? Ok. Hay una atmósfera, hermano, hermana, en México de inconformidad. Que si el partido rojo, que si el partido verde, que si el partido no sé qué, que si el de dulce, que si el de mole, que si el de verde, hermano. Hay una atmósfera en México, hermano, de tensión. Lo que México necesita es a Cristo como Señor. Lo que México necesita, hermano, para ser verdaderamente felices. ¿Cuántos quieren, hermano, que México sea feliz? ¿Usted ha visto, hermano, la desigualdad social que hay en México? Yo recuerdo cuando íbamos a las calles de la Ciudad de México a predicar, hermano, íbamos bajo los puentes y había niños, escucha esto, niños, 10, 11, 12 años, viviendo bajo los puentes. Una vez fuimos a hacer un evangelismo en una plaza pública. Había en esa plaza pública como un escenario de piedra, y atrás de ese escenario había una alcantarilla grandota. Y comenzamos a predicar y llevamos música, llevamos obra de teatro con los jóvenes, hicimos, hermano, un evangelismo. Y de pronto, hermano, de esa alcantarilla empezaron a salir niños que vivían ahí. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que esos niños deberían vivir en esa condición? Hay injusticia en nuestra nación. Esos niños deberían estar en un hogar seguro, ¿cierto? Esos niños deben, porque uno ve de pronto a alguien en situación de calle, ¿quién sabe qué habrá hecho para llegar ahí? Son niños. ¿Dónde están los padres? Porque no hubo alguien que les extendiera la mano. Y yo recuerdo cómo esos niños, hermanos, adolescentes salían completamente drogados. Llevaban la mona en la mano, los escuchaban predicar y cantar. Con una mano se drogaban, con la otra la levantaban. Yo recuerdo que me acerqué a uno de ellos, le pregunté su nombre. Traía una playerita, hermano, desgastada por el tiempo. Llevaba una chamarra que me gustaba mucho, me la quité y se la di, ten, abrígate. Y le pregunté, ¿cómo terminaste aquí? Me dijo, mi padrastro me golpeaba, mi mamá me golpeaba, decidí irme de casa. Y llevo tanto tiempo aquí, viviendo en una coladera, mi hermano. Y me drogo para no sentir hambre, porque no he comido en tantos días. Y ese día yo entendí, hermano, que México le duele al corazón de Dios. Porque si yo siendo humano me dolió ver a un niño en esa condición, imagínate a Dios, hermano. Imagínate Dios que ama nuestra nación, Dios que ama a los niños de México, Dios que ama a los jóvenes de México, Dios que ama a los adultos de México. Imagínate su corazón, hermano. México necesita arder en el fuego del Espíritu Santo. México necesita tener a Jehová como su Dios. No hay otra solución, hermano. La solución no la trae un hombre, no la trae una mujer, solamente Cristo Jesús. Necesitamos un avivamiento en nuestra nación. Necesitamos un derramamiento del fuego del Espíritu Santo. Necesitamos que el Evangelio corra por las calles. Pero ¿quién irá si no hay quien les predique? Dile al de al lado, tú y yo tenemos que ir.
Tú y yo tenemos que predicar el evangelio. Nuestro problema, hermano, es que solo pensamos en nosotros mismos. Yo y yo. Mis problemas, mi escuela, mi marido, mi economía. ¿Y cuándo te vas a preocupar por lo que le preocupa al corazón de Dios? ¿Cuándo vas a amar lo que Dios ama? Dios ama México, pero necesitamos arder en el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero que hoy salgas con una carga en tu corazón y que digas, tenemos que hacer algo por nuestra nación. Escucha esto, hermano. Dios hizo a los mexicanos guerreros. ¿Cuántos mexicanos guerreros hay aquí? Usted está muy flaco todavía. ¿Cuántos mexicanos guerreros hay aquí? Dios nos hizo guerreros, hermano. El mexicano no espera que nadie le resuelva nada, ¿verdad que no? Yo no espero que vengan y me toquen a la puerta, ¿verdad? Venga un gringo a decirme, te traje una ofrenda en dólares. Aleluya. No, hermano. Todos los días resolvemos, ¿sí o no? Y vemos cómo le hacemos, hermano, pero salimos adelante, siempre con la ayuda de Dios. La gloria es de Dios. Pero Dios hizo a los mexicanos trabajadores. Digan amén los varones trabajadores. ¿Qué pasó, hermano? Digan amén los hermanos trabajadores. Somos chambeadores, ¿sí o no? ¿Sabes que la fuerza laboral más deseada en otras naciones son los latinos, son los mexicanos? Porque el mexicano puede trabajar 12 horas sin parar, darle una coca y unas conchas y con eso está. ¿Verdad que sí? Trabajadores de otras naciones, hermanos, no son así. Dios nos hizo así, nos hizo guerreros. No esperamos que nadie nos venga a resolver nada, hermano. Todos los días nos esforzamos, nos encomendamos a Dios y salimos a buscarnos la vida, porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo valientes, hermano. ¿Cuántos valientes hay aquí? Los mexicanos somos valientes, hermano. A veces tanta valentía se convierte en imprudencia, ¿verdad? A veces decimos, no, yo soy imparable, conmigo nadie puede. Espérate, necesitas humildad tú. Pero el mexicano es valiente, hermano. El mexicano es aguerrido, el mexicano es aferrado, hermano. Cuando en algún momento, o a quien en algún momento de tu vida te dijeron, no, eso no se puede, te aferraste y se logró, levanta tu mano. A mí me dijeron que no se podía ser un pastor joven. Y aquí estamos. A mí me dijeron que no se podía, hermano. Pero aquí estamos. A más de uno de ustedes le dijeron, no se puede levantar ese negocio. Eso no va a pegar ahí. Y te aferraste y Dios te sostuvo y te bendijo. ¿Cuántos dicen amén? A más de uno de los jóvenes le dijeron, no, esa carrera está bien difícil. No, eso no se puede. Y dijeron, claro que se puede. Y ahí están los jóvenes, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo guerreros, hermano. Dios no nos hizo débiles. El mexicano no es débil. Diga conmigo, el mexicano no es llorón. No, hermano, el mexicano no es llorón. El mexicano dice, vamos a salir adelante. Cuando hay situaciones difíciles, hermano. Esta semana ocurrió una tragedia tremenda en la Ciudad de México. Usted lo vio en las noticias. Y siempre es sorprendente ver cómo en medio de la tragedia el mexicano se une, ¿verdad que sí? Yo veía videos en las noticias de mexicanos, hermano, que corrían a ayudar a la gente, aún exponiendo su propia integridad. Ese es el mexicano. En los terremotos, hermano, usted vio en el 2017, usted vio a los mexicanos unirse para remover escombros. Ese es el mexicano. Así eres tú, hermano. A veces te me duermes, pero tú eres guerrero, hermano. Hermana, tú eres guerrera. Yo no sé cómo le hacen las hermanas que con los 3 pesos que les da su marido, hermano, pagan la inscripción, pagan la renta, pagan la luz y hasta llevan al niño al acuario. ¿Cómo le hace la hermana? ¿Quién sabe? Porque son guerreras las mujeres mexicanas, hermano. En esta iglesia pura mujer guerrera, hermano. Yo estoy sorprendido. Dale un fuerte aplauso a Cristo por las mujeres de esta iglesia. Las mujeres de esta iglesia son guerreras, hermano. Porque Cristo está con ustedes, pero porque son mexicanas. Usted no está esperando que nadie le resuelva nada. Somos guerreros. La iglesia de Cristo en México necesita una carga por ver a México arder en el fuego del Espíritu Santo. Si ocupáramos, aunque sea la mitad, hermano, del esfuerzo, del empuje, del arranque que ponemos a la vida diaria en predicar el Evangelio, México estaría dado vuelta para Cristo. Si invirtiéramos la mitad, una tercera parte del tiempo que invertimos trabajando todos los días en predicar el Evangelio, todo Tlaxcala conocería que hay un Cristo que salva y que restaura vidas. Necesitamos tener una carga que vaya más allá de tus necesidades personales, hermano.
Se nos olvida lo que Jesús dijo. Le preguntan: Jesús, de todos los mandamientos que has hablado, ¿cuál es el más importante? Hemos escuchado la ley de Moisés, te hemos escuchado hablar a ti, y de todo esto, porque quizá no me acuerde de todos los mandamientos, dame uno para que me lo acuerde. Bueno, el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos aman a Dios de esa manera? Digan un buen amén. Pero Jesús no se detiene ahí, dice: y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos, hermano? ¿Cómo sabes que te amas? Me cuido. Cuando estoy cansado, me memo. Cuando tengo hambre, como. Cuando estoy sucio, me baño. Cuando ya me aburrí, ya me estresé, los jóvenes: ay, ya me aburrí, ya me estresé. Tu vida es muy difícil, joven, yo sé. Llévenme de vacaciones. Te vas de vacaciones. Si hiciéramos eso, hermanos, si nos preocupáramos por los demás, por su salvación, por su alma, tanto como nos preocupamos por nosotros mismos, México sería otra cosa. México sería otra cosa. Cuando hay un desastre, una situación difícil, México se une, pero después se nos olvida. Después se nos pasa. Yo veía en estos días a un pastor que decía: lo que hizo crecer la iglesia primitiva no fueron las formas. No era si había pantalla, no había pantalla, si había músicos o no había músicos. Es que era una iglesia unida. ¿Y cómo nos falta como iglesia estar unidos en amor por México? En clamor por nuestra nación, en clamor por nuestro estado. Iglesia, Espíritu Santo y fuego. Y si estuvieran todos los cristianos de Tlaxcala en este lugar, se los diría: nadie va a venir a orar por Tlaxcala si no lo hacemos nosotros. Nadie va a venir a interceder por Tlaxcala si no lo hacemos nosotros. Nadie va a venir a predicarle a Tlaxcala si no lo hacemos nosotros. Tenemos que tener una carga por nuestra nación. Cuando estuvimos en Colombia el año pasado, había como 50 y tantas naciones, pastores de diferentes naciones, de África, de Europa, de América, toda América Latina. Y a mí me sorprendía, hermano, porque de todos los países, la delegación más grande en número, quienes más pastores habíamos sido, eran los mexicanos. Éramos como 1000 pastores mexicanos en el Congreso Mundial de Avivamiento. Y de pronto decían: y aquí está la iglesia de Bolivia, los bolivianos. Y también está la iglesia de la República Democrática del Congo y los hermanos de África. Pero cuando dijeron: y hay una comitiva de casi 1000 pastores de México, ese lugar tembló, mi hermano. Ese lugar se estrepa, porque el mexicano es guerrero, mi hermano. Y entonces está el mover, está la manifestación del Espíritu Santo, liberaciones, sanidades. Y viene un pastor de Puebla conmigo y me dice: pastor, trajimos una bandera de México como de 15 metros. Vamos a pasarnos hasta enfrente de todos. Vamos a extender la bandera y vamos a orar por nuestra nación. ¿Y sabes qué dijimos? Vamos, y corrimos, hermano. Nos abrimos paso entre los bolivianos, los chilenos, los africanos. Nos pusimos hasta el frente y extendimos una bandera. Y los ministros que estaban en el altar dijeron: México quiere fuego, México quiere fuego, México quiere hambre, México quiere al Espíritu Santo, México quiere ver a su nación arder en el fuego del Espíritu Santo. Y agarrábamos esa bandera, hermano, y clamábamos por nuestra nación. México tiene algo de Dios, hermano. Esta semana tuvimos, hermano, la oportunidad de tener una reunión privada con uno de los avivadores de México, el pastor Héctor Andrade. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con él y su familia a la mesa, hermano. Un hombre que ha viajado a naciones, que ahorita está en Estados Unidos, que el día que lo vimos venía llegando de Saltillo. La semana anterior había estado en Cuba, hermano, predicando. Un hombre de fuego. Nos sentamos con él a platicar, hermano, y él me dijo: México está preparándose para el mayor derramamiento del Espíritu Santo en toda su historia. Gracias por ese amén. Y me dijo: hay cosas que están pasando en otros lados, pero lo que está pasando en México no se ha visto antes. Alguien que sabe, mi hermano. Alguien que está viajando en las naciones. Y le decía: están buscando predicadores mexicanos en las naciones. ¿Cuántos quieren ir a las naciones a predicar? Si no predicas en tu colonia, mi hermano.
Porque se oye bien, yo quiero ir a Europa, aleluya. Primero Tlaxcala. Oh, si yo estuviera en Francia, ahí, en el Museo del Louvre, yo predicaría frente a la Mona Lisa. Aleluya. Esta mona está lisa, pero Dios te puede poner más mono a ti. Pero si no lo haces en tu colonia, ¿está conmigo? Esta semana me habló un amigo de ministerio. Me dijo, pastor, queremos llevar un grupo de jóvenes misioneros a Tlaxcala y hacer una jornada de evangelismo. Probablemente esta misma semana. Yo probablemente porque estoy esperando la confirmación. Viernes y sábado. ¿Cuántos van a ir si les digo, hermano, es este viernes y este sábado? Sí, hermano, porque la fe sin obras es muerta. Y me decía este hombre de Dios, este hombre de avivamiento, México ha visto despertares, moveres del Espíritu. México ha visto, hermano, movimientos del Espíritu Santo, pero no ha sabido cuidar lo que Dios ha querido entregarle a México. Diga conmigo, estamos en deuda con Dios. México está en deuda con Dios, hermano. México está en deuda con Dios por la idolatría. Dios ama a México, mi hermano, pero aborrece la idolatría del mexicano. Bendito sea Dios y su gracia que usted y yo ya no estamos ahí. Usted y yo no adoramos imágenes, usted y yo no adoramos, hermano, elementos hechos de madera o de yeso. Dice la palabra, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, los tienen que cargar para llevarlos a cualquier lugar. Eso, hermano, dice la palabra que Dios lo aborrece y México está en deuda por eso. No sabe lo difícil, hermano. Yo he intentado entrar a medios de comunicación en México desde hace como 15 años y nos ponen frenos a los cristianos. Estación de radio cristiana, no. Canal de televisión cristiano, no. Pero no fueran las procesiones el 12 de diciembre, porque eso, hermano, lo pasan en canal principal, en el canal de las estrellas. México está en deuda con Dios. Una vez busqué, hermano, un espacio en una estación de radio aquí en Tlaxcala. Le dije, denme un espacio en una estación FM, aunque sea en la madrugada, no importa. Yo ni vivía aquí, en el centro. Yo vivía 2 horas, 1 hora de guerra. O sea, yo vengo a ver cómo le hago, me quedo a dormir aquí, pero déjenme predicar en la radio. No, es que esta radio es cultural. ¿Cuál cultural? Si yo he escuchado a los brujos hablar brujería en esta estación de radio. México está en deuda con Dios por la idolatría. Diga conmigo, por la idolatría, por la brujería. Hermano, la cantidad de brujería que hay en México es tremenda. ¿Usted ha ido a un mercado alguna vez? ¿Ha visto los puestos de brujería, hermano? No te venden el borrego muerto porque ya sería demasiado, ¿verdad? Pero te venden todo para el amarre, para el siempre mío, ¿verdad? México está en deuda con Dios, hermano. ¿Usted se acuerda? Ya no, porque usted es cristiano. Diga conmigo, ya no, pastor. Pero cuando usted era inconverso, no tenía a Cristo, me dio aire. Pues sí, si no te mueres, ¿no? Te tienen que dar. ¿O cómo? No. Corría con la abuelita. Límpiame con un huevo. ¿Verdad que sí? Porque no conocíamos a Cristo, hermano. Pero dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Somos libres de eso, hermano. Pero háblale a la gente de Jesús y se ofenden. Háblale de la oración y se enojan. Pero no les parece raro. Una vez alguien dijo, es que a mí eso del cristianismo me da miedo. Me da miedo. ¿Pero no te da miedo ir con el brujo a que te escupan y te den de cilantrazos? Eso no les da miedo. No, que los cristianos son raros, me dan miedo. Pero no les da miedo los rituales de brujería, hermano, que el brujo les pide hacer a las 12 de la noche. México está en deuda con Dios por la adoración a la muerte. ¿Usted sabía que en Tultitlán, Estado de México, está el altar a la muerte más grande del mundo? ¿En qué mes fui a predicar a Ciudad de México, pastor? Hace como 2 meses, ¿no? Más. Me llevaron a desayunar, hermano, a una plaza comercial. Y mientras íbamos llegando a la plaza, pasamos por ese lugar, hermano. La estatua de la muerte mide más de 20 metros, hermano. Y había una fila inmensa de gente. En pleno rayo del sol, hermano, esperando entrar a adorar a la muerte.
Y con el hermano con el que yo iba le dije, ¿y aquí qué es? Me dijo, pastor, es el centro de adoración a la muerte más grande del mundo. Esa imagen mide más de 20 metros. Una imagen de la muerte. Y toda esa gente que está informada, ¿qué hace? Viene a entregar ofrendas a la muerte. Y estaban ahí, hermanos, formados cargando una figura de la muerte. Por eso no es sorprendente, hermano, que haya tanta muerte en nuestra nación, que haya tanta violencia en nuestra nación. ¿Usted cree, hermano, que eso no pasa una factura espiritual sobre la nación? ¿Usted cree que la brujería no pasa una factura sobre nuestra nación? ¿Ha visto los rituales que los políticos están haciendo, hermano? A mí no me importa la política, nunca me va a importar. Pero sé que tienen autoridad sobre la nación. Y ahí los tienes echándose humo, encomendándose a los espíritus ancestrales de México, invocando a los nahuales, que el Señor los reprenda y se los demande. Porque por eso México está como está. Estamos en deuda con Dios. Y ves a miles corriendo hacia la muerte, adorando a la muerte. Y cuando les dices, ven a Cristo, Él es salvación, Él es vida. No tengo tiempo, no voy a cambiar de religión. No es una religión, es una verdad eterna. Solo Cristo salva, solo Cristo restaura, solo Cristo perdona, solo Cristo cambia a una nación. No hay nadie más, no hay nada más. Estamos en deuda con Dios, amado. Y como iglesia de Cristo en México nos tiene que doler lo que está pasando. ¿Ha visto la violencia que hay en nuestra nación? Vamos, no vamos muy lejos. ¿Ha visto la violencia de Tlaxcala? Estos últimos 2 años, hermanos, se ha desatado la violencia como nunca antes. A mí me encantaba cuando me preguntaban, iba a otros lugares a predicar, ¿y cómo es Tlaxcala? El lugar más tranquilo de la tierra. Me encantaba cuando podía decir eso, ya no puedo. Ya no puedo decir que Tlaxcala es un lugar tranquilo porque ya no lo es. Ya no puedo decir que Tlaxcala es un lugar seguro porque ya no lo es. Estamos en deuda con Dios. Estamos en deuda con Dios. Como iglesia estamos en deuda con Dios por no hacer nada, por preocuparnos solo por nosotros y nuestras cosas personales, y no decir, Señor, ten misericordia de mi ciudad, ten misericordia de mi nación, perdona a México. México está en deuda con Dios, hermano. Si queremos un verdadero avivamiento, necesitamos empezar por un genuino arrepentimiento. Pero dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo México va a saber que hay fuego que puede cambiar su vida si no hay quien les predique? Usted y yo hoy tenemos que irnos, hermano, con una carga y decirle, Señor, úsame. México está en deuda con Dios porque en 24 estados de nuestra nación está despenalizado el aborto. La Biblia dice, hermano, que una de las cosas que Dios aborrece son las manos derramadoras de sangre inocente. 24 estados diciendo, está bien abortar, no está bien abortar. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y luego fueron formadas en el vientre de mi madre todas las cosas que en tu libro estaban escritas. Desde el primer momento esa vida es puesta por Dios. Y México en 24 estados dijo, quiten la vida, maten inocentes, estamos en deuda con Dios. 29 estados han aprobado, hermano, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, aboliendo, contraviniendo al diseño de Dios. Varón y hembra los creó, dice la palabra. México está en deuda con Dios. Y la iglesia de Cristo necesita, hermano, despertar a esto. Hay una guerra ocurriendo en nuestra nación ahora. Las tinieblas llevan prisa por destruir la nación. Las tinieblas llevan prisa por destruir a las familias. ¿Y sabe qué hace el cristiano? Estamos más preocupados en si alguien me vio feo, si la vecina no me habló. Es que tu mamá no me gustó como me trató. Padre Santo. Los jóvenes están más preocupados por quién casarse que en ser útiles para Dios. Están más preocupados en agradar al mundo que en ser útiles para Dios. Joven, en tu iglesia, ¿saben que eres cristiano? ¿Saben que eres cristiana? ¿Saben que estás en un ministerio? Porque la mayoría está en el ministerio. Cuando te dicen, ¿y qué hacen los domingos? Nada, por ahí ando. Ya conmigo, voy a la iglesia.
Sirvo a Cristo. Oye, ¿que eres cristiano? Te vi el otro día entrando a una iglesia cristiana. Mis papás, mi mamá, bien cristiana. Y pues yo voy para que no vaya solita. Con que esas tenemos, ¿eh? Cuando llegues al cielo, Dios te va a decir, ¿tú quién eres? A tu papá lo conozco. Pero ¿y tú? ¿Estás conmigo? Matrimonios cristianos que viven, hermano, de la greña, no digan amén. Peleándose, hermano, hasta por la marca del jabón. Ese a mí no me gusta. Dios mío, pónganse de acuerdo. ¿Cuál jabón? Nos olvidamos que México necesita a Cristo, que México necesita a Jesús, que miles están muriendo todos los días sin Cristo, que hablar de avivamiento no es otra cosa más que hablar de renuncia al yo y decir, si soy útil para ti, úsame en mi nación. Dios nos ha prometido naciones como ministerio, pero si algo anhelo en mi corazón es ver arder a México. Es ver arder a México con el fuego del Espíritu Santo. Es ver arder a México, hermano, con el fuego del Espíritu Santo. Yo he visto grandes moveres, hermano, a lo largo de la historia, el Espíritu Santo moviéndose en Uganda. ¿Cuántos conocen al profeta T.B. Joshua? Un hombre, hermano, en Nigeria. Un hombre. Busque videos de liberación de T.B. Joshua en su casa para que se espante un ratito. Búsquelos. Brujos vudú van a intentar matar al pastor y ahí Dios los hace libres. Es impresionante. Él ya partió con el Señor, pero hubo un momento que está estadísticamente, hermano, registrado, que el 80% de las personas que ingresaban a Nigeria de otras naciones iban porque iban a una reunión a la iglesia de T.B. Joshua. El 80% de la gente que iba a Nigeria de otras naciones no iba a otra cosa más que a la iglesia de T.B. Joshua, a ver el mover de Dios. Naciones han sido sacudidas. Argentina tuvo un avivamiento tremendo. Estados Unidos, hermano, fue fundado sobre la palabra. Azusa, el avivamiento más grande, hermano, del último siglo. Avivamiento, moveres. ¿Y sabes qué? Dios le ha entregado 4 moveres grandes a México que se apagaron, se murieron, se perdieron porque el mexicano no supo qué hacer con el fuego. Estamos en deuda con Dios. Ministros de alabanza, digan amén. Estamos en deuda con Dios por el mover de adoración que Dios le había entregado a México y lo cambiamos por los australianos y lo cambiamos por los gringos. El mover de adoración, escucha, que revolucionó la manera de alabar a Dios en los 90, finales de los 80 y los 90, nació en México. Los mayores adoradores que Dios empezó a levantar, hermano, para Latinoamérica. El sonido de adoración para la iglesia de Cristo en español nació en México. Pero ¿sabes qué hizo el mexicano? Dijo, suenan mejor los Hillsong. A ver, tráiganme esa guitarra, ese riff. Metan ese pack. 4 horas puede estar así el tecladista. Y se perdió el mover de adoración que había en México. ¿Sabes quién lo agarró? Primero, Guatemala. Guatemala dijo, México no lo quiere, échenmelo. Miel San Marcos, Juan Carlos Alvarado, Julio Melgar. ¿Sabes quién lo tiene ahora? Brasil. El mover de adoración lo tiene Brasil hoy. ¿Has visto estas adoraciones que estamos cantando? Son de los brasileños, traen un fuego en la adoración. Es tremendo. Estoy hablando de cosas de naciones. Hoy no te estoy hablando de tu familia, te estoy hablando de naciones, porque Dios es un Dios de naciones. El mover de adoración hoy en día lo tiene Brasil, porque México no lo quiso. Porque cuando Dios levantó un hombre llamado Marcos Witt, que es americano de nacimiento, pero Dios lo levantó en Durango, la iglesia de Cristo dijo, es brujo, es satánico, no me gustan sus canciones, le canta al diablo. ¿Y sabe qué hizo Marcos Witt? Agarró sus maletas y se largó. Y dijo, si México no lo quiere, las naciones lo quieren. Dios le había entregado a México un mover de liberación. Di conmigo, liberación.
Las liberaciones que habían en los cultos en los 90s, hermanos. Una vez estábamos en una reunión. Estaba un hombre de Dios, hermano, predicando y cayó la unción de liberación. Por allá atrás de la última fila, una mujer gritó ¡ah! Y cayó al piso endemoniada. Y entre las sillas, como víbora, empezó a arrastrarse. Yo lo vi, a mí nadie me lo contó, porque venía hacia mí, hermano. Yo dije, ay, padre, ayúdame. Yo me hice como que iba para allá y venía. Yo lo vi, hermano, nadie me lo contó. Y cuando estaba por llegar, hermano, yo estaba cerca del altar y venía hacia acá. El hombre de Dios dijo, en el nombre de Jesús, sé libre ahora. Y la mujer empezó a liberarse. Pero México, hermano, quiso parecerse a otras naciones. Ay, no, eso está muy escandaloso. ¿Se acuerda cuando hacía las posadas usted cuando no era cristiano, hermano? ¿Cómo eran sus posadas? Tranquilas, pastor. Silencio. Posada silenciosa. No andabas con el silbato para arriba, para abajo. ¿Sí o no? Ah, pero en la iglesia de Cristo es mucho ruido. Sí, somos mexicanos, somos ruidosos. Porque aparte somos pentecostales. Súper pentecostales. Pentecostal hasta los huesos. Hasta mi ropa es pentecostal. ¿Cómo eran tus fiestas antes de ser cristiano, hermano? No estabas 3 de la mañana. Ponles agua fresca en un jarrón. ¿Sí o no? Ah, pero en la iglesia de Cristo, hermano, ¿de dónde tu voz? Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el fuego del mexicano, hermano? ¿Cómo eres cuando te peleas con un desconocido en la carretera? De la manera más atenta quiero solicitarte, amable ciudadano mexicano, que no me cierres el paso, ya que podríamos tener una colisión inesperada. Y no desearía que ni a ti ni a mí, tu seguro servidor, nos ocurriera una desgracia. ¿Verdad que no eres así? ¡Quítate, hijo del Dios Altísimo! Porque eres cristiano, ¿no? Pero en la iglesia, hermano, un grito de júbilo. ¿Cómo son los jóvenes en el fútbol? Yo los he visto jugando fútbol. ¡Ven solo! Lo único que saben decir. Y le dice, jóvenes, un grito de júbilo. ¿Cómo son las jovencitas con su grupo de amigas? ¿Ah? ¿Cómo? Pasa el niño que te gusta. ¿Sí o no? Como ratones, ¿no? Jovencitas, un grito de júbilo. Amén. Aleluya. Órale. Hermano, México necesita una iglesia con fuego. Dios nos dio una identidad. Una vez yo le he contado esto, llegó un hombre a la iglesia, extranjero por cierto. Dios nos ha entregado gente de otras naciones también, de otras ciudades, qué tremendo es Dios. Y este hombre me citó un día, me dijo, quiero invitarlo a comer, pastor, fuimos a su casa. Me sentó en su mesa y hermano, ¿cómo han estado? Ahorita platicamos, pastor, quiero enseñarle un video, me dijo. Ok. Sacó su tablet, o su celular, no me acuerdo, lo puso en la mesa. Puso un video del pastor Juan Carlos Harrigan. ¿Cuántos han escuchado del pastor Juan Carlos Harrigan? Un hombre de fuego, hermano. Dominicano, tremendo, hermano. Si entonces no lo conoce, búsquelo. Una voz profética para las naciones. Los dominicanos tienen un fire, hermano. Son los que dicen, ¡se murió! Eso. ¿Ustedes se acuerdan? Se murió el diablo, dice. Dicen candela, chispa y llama y todo lo que prenda. Están en fuego los dominicanos. ¿Verdad que sí? ¿Sabes de quién hablo? Marcos guarda los dientes, le dice, ¿no? Luego le mando el video. Y me puso un video de Juan Carlos Harrigan. Y yo, qué bendición, pero mándeme el link, ¿no? Lo veo en mi casa. No. Es que usted debería predicar como él.
Interesante sugerencia. Cuénteme más. Sí, vea, muévase como él, hable como él, cómase las R's como él, ¿no? Que es dominicano. Yo he visto predicadores mexicanos hablar como dominicanos. Tengo un conocido pastor al cual aprecio, hermano, que cuando habla así. ¿Cómo estás, hermano? Pero cuando predica, aleluya, gloria al Señor. Su gloria está en este lugar. Como puertorriqueño, no sé qué está haciendo. Yo digo, ¿por qué fingen la voz? Nosotros decimos, vistes, fuiste y viniste, ¿sí o no? Ya sé, si usted es defensor del lenguaje, no está bien dicho, ya tenga paz en su corazón. Nosotros decimos, aiga. Nosotros no decimos, es correcto, decimos, es cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Nosotros no decimos efectivamente, decimos, ahora. Somos mexicanos. Y yo le dije, mi hermano, yo le agradezco su sugerencia, pero yo no soy él, yo no soy dominicano. Dios lo bendiga, yo lo admiro y veo sus prédicas todos los días, pero el fuego que nosotros tenemos es un fuego mexicano. Es un fuego mexicano. Hace unas semanas estuvimos en un congreso, miles de mexicanos, hermano. El fuego que se siente en México no es igual al de otras naciones. No es igual. El fuego del Espíritu Santo que se siente en México, hermano, créame, no es igual que en otras naciones. No es igual. Lo que Dios nos ha entregado como nación, hermano, es una cosa tremenda. Pero ¿cuántos dicen, yo quiero el fuego para ser usado por Dios? ¿Usted cree, hermano, que nosotros queremos que usted dance y grite nada más porque sí? Nada en esta iglesia, diga conmigo, nada en esta iglesia es porque sí. Todo es bíblico. La Biblia dice, hermano, que tenemos que aclamar a Dios con júbilo, que aclamarlo a gran voz, hacer resonar la trompeta, el címbalo, la flauta, la guitarra, el teclado, los timbales, el güiro, las maracas, lo que Dios nos dé como instrumento lo vamos a tocar. ¿Usted sabía que yo sé tocar los timbales como cumbiero? Ofrende unos timbales a la iglesia, lo va a comprobar. Tiene un grupo de amigos, hermano, que tocábamos en la iglesia y de pronto decíamos, ¿y si tocamos una cumbia? ¡Órale! En el principio el espíritu de... se movía, y los hermanos sobre las... Somos mexicanos, hermano. Dios nos ha dado fuego. Dios nos ha dado fuego, identidad nacional. Jóvenes, deja de pensar, es que si yo hubiera nacido en Francia, tengo el color, tengo el porte. No, naciste en Tlaxcala, vive con eso. Las niñas dicen, si yo hubiera nacido en Corea, corazón coreano. Hija, Dios te puso en México por una razón. Sí. ¿Estás conmigo? Los jóvenes, si yo hubiera nacido en Canadá, si yo hubiera nacido... No. Naciste en México. Nacimos en México. Dios nos puso aquí. ¿Sabe para qué? Para que México arda con el fuego del Espíritu Santo. Grábese bien esta frase porque está resonando en las naciones. No es mía, es del Espíritu. México nos toca. México nos toca. México nos toca el avivamiento. México nos toca el mover. México nos tocan las señales. México nos tocan los prodigios. México nos tocan las multitudinarias conversiones. Es el tiempo de México. Es el tiempo de México, hermano. Gente de otras naciones está viniendo a ver arder a México. Es impresionante. Gente de otras naciones, hombres ungidos por Dios, están llamando predicadores mexicanos. Vengan, necesitamos.
En estos días veía el pastor Emanuel Carranco que decía, las naciones están clamando por que el fuego mexicano vaya. Lugares donde ningún predicador mexicano había ido. El pastor Emanuel Carranco va a estar en la India. Más de 1 millón de personas se reúnen en esas reuniones. El pastor actual de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, el que se quedó en lugar de David Yonggi-cho, porque David Yonggi-cho ya murió, su iglesia tiene más de 1 millón de miembros. Imagínense eso, hermano. Y vino hace poco a Monterrey al avivamiento y dijo, a México le toca. Hombres que saben de lo que estoy hablando. No alguien que dice, no estoy de acuerdo. Alguien que ha visto la gloria de Dios, hermano, que ha visto las naciones darse vuelta para Cristo, dice, a México le toca. Ahora que vimos a Manuel Carranco, las señales, el aceite. De un momento que Manuel Carranco dijo, para que no digan que es sudor, el aceite va a empezar a escurrir desde aquí. Y de aquí empezaba a brotar el aceite, hermano. A México le toca. Pero entonces, si a México le toca, a la iglesia de Cristo le toca una gran responsabilidad. Porque como dijo aquel profeta y salmista, un gran poder. No está en la Biblia, pero es verdad. Dice la Biblia que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Y Dios le dio fuego a México. Y quieras o no, ahora es tu problema. Quieras o no, ahora es tu asunto. Porque eres cristiano y eres mexicano. Quieras o no, ahora te toca predicar. Porque Dios te lo va a demandar. Quieras o no, ahora te toca ser un portador del fuego del Espíritu Santo. Quieras o no, ya cayó sobre México. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a hacer la iglesia, Espíritu Santo y fuego con lo que Dios quiere hacer? Los pastores que han venido, que no son de Tlaxcala, me dicen, nunca, escucha esto, nunca pensamos ver una iglesia de fuego en Tlaxcala. Pero aquí hay una iglesia de fuego, me dicen. Gente que ha ido a naciones, hermano. Mato Cruz, con el que hablábamos el otro día, él estaba en Inglaterra, en Londres, en Francia, en España, él ha predicado en Costa Rica, él ha predicado en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y me dijo, pastor, Tlaxcala tiene una iglesia de fuego. A Tlaxcala le toca. A Tlaxcala le toca. Un pastor amigo mío que dice que en su infancia él vivía en esta calle. Y él dice, yo cuando andaba descarriado, dice, yo pasaba por esta calle todo tomado. Nunca me imaginé que en esta misma calle donde yo crecí, calle 19, iba a haber una iglesia de fuego. Un hombre que ha estado en Cuba y él me dijo, nos llevaron a orar a un lugar de santeros. Dice que estaban en Cuba y alguien le dijo, oigan, ¿pueden venir a orar por este árbol? Sí. Que el mexicano a veces no calcula bien. Vamos. Dice, cuando llegamos al árbol, era un árbol de brujería. Todo alrededor del árbol lleno de velas, lleno de animales muertos en Cuba, hermano. La santería es el tema. Y nos dijo, ¿pueden orar para que todo esto no tenga efecto? Y me dice este pastor amigo, yo iba a decir que no, pero el otro se me adelantó, claro que sí, que el mexicano no se raja, hermano. Hermano, ¿le puedo confesar algo sin confianza? Dios ha sido bueno conmigo. Dios me ha dado la bendición de crecer en mi trabajo, hermano. Y cuando me decían, ¿sabes redactar? Claro, tenía idea. Oye, ¿sabes hacer un documento legal? Por supuesto, vivo, todos los días lo hago. Pastor mentiroso, lo confieso, hermano, soy pecador. Pero estaba ahí y decía, Padre, ayúdame. Yo ya dije que sí. Hoy yo le reviso el trabajo hasta a mi jefa. ¿De veras? Mi jefa, la licenciada de la oficina, me dice, revísame esta acta. Yo le digo, está mal. Y me dice, tiene razón, no me había dado cuenta. ¿Pero sabe por qué? Porque yo dije sí.
Tú que tienes negocios te dicen, ¿me puedes conseguir? Claro, no tienes idea de dónde. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Hablo, ¿sí o no? ¿Me puedes conseguir esos pollitos que brillan? Claro que sí. Tengo mi distribuidor de pollitos. Y ahí ves al hermano Saulo en la noche llamando, Padre Celestial, ayúdame. ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde están? ¿Dónde? Y los conseguimos, ¿sí o no? Porque el mexicano a veces es imprudente, pero así resolvemos. ¿Sí o no? Una vez me preguntaron, ¿sabes manejar? Claro. No sabía, hermano. Bueno, más o menos, ¿no? Sí sé. Lento, pero seguro. Llegamos mañana, pero llegamos. Ahí están las llaves. Vámonos. ¿Cuál es el R de rápido? ¿Sí me doy a entender? Somos mexicanos, hermano. Quítese de la idea eso de que la iglesia tiene que ser toda tranquilita, como los gringos. Muy worship, muy relevante. Por lo menos esta iglesia no. Esta iglesia es mexicana. ¿Alguna vez has estado en un culto, hermano, con hermanos del sur del país? Tabasco, Chiapas. Hermano, usted necesita un día ir a un culto con ellos. Va a empezar pura cumbia en la alabanza. Es que a mí me recuerda cuando estaba en el mundo, pues ya olvídelo, ya está en Cristo. Ya está en Cristo. ¿Ha visto a los africanos cómo adoran a Dios en sus ritmos? Usted va a Tabasco, usted va a Chiapas, hermano, y hay un fuego tremendo en el sur del país. Y conforme usted va subiendo el país, hermano, todo se va poniendo más moderno, los predicadores son menos pentecostales, los músicos son más worship, ¿no? Las alabanzas son más en inglés. Todavía aquí a la mitad del país decimos todo va a estar bien, ¿verdad? Los jóvenes que les encanta esa alabanza. Ya más arriba dicen, everything will be alright. ¿No? Yes, Andrés, ¿no? Of course, my horse. Conforme, sí, porque nos queremos parecer a otras naciones. Pero hoy Dios nos está diciendo, a México le toca. Pero necesitamos que México se arrepienta, mi hermano. Póngase de pie y vea conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. México necesita ser sanado. Si me ayudan los músicos, por favor. Pero para que esto pase, hermano, este versículo nos marca el camino, paso a paso. México necesita humillarse delante de Dios. México necesita humillarse delante de Dios. Ahora, sería quizá muy inocente de mi parte, muy ingenuo, pensar que mañana, 15 de septiembre, todas las alcaldías, municipios le van a dar un lugar a Dios en el grito de independencia. No va a pasar. Pero ¿sabe quién sí lo tiene que hacer todos los días? Diga conmigo, la iglesia de Cristo. La iglesia en México. Todos los días tenemos que decir, Señor, nos humillamos delante de ti. No solo por nosotros, por nuestra nación. Porque escucha esto. Mientras yo preparaba este mensaje, yo pensaba, bíblicamente el juicio no viene solo sobre una persona. Muchas veces viene sobre toda la nación. Pregúntale a Lot en Sodoma y Gomorra. Toda la ciudad fue destruida. Pregúntale a Jonás sobre Nínive. Toda la ciudad tenía una palabra de juicio por unos cuantos. ¿Te das cuenta el peso que tiene la iglesia de Cristo sobre México? Si no hay alguien que se ponga en la brecha por nuestra nación, hermano, hay juicio, porque estamos en deuda como nación. Estamos en deuda, hermano, como nación mexicana.
Pregúntale a Noé, diga conmigo Noé, que Dios le dijo, con que encuentres tantos justos, y le dio un número, la tierra no será destruida. Y fue y buscó, ¿y a cuántos encontró? A ninguno. Y luego le bajó el número y dijo, bueno, encuentra uno. Después de... Y entonces vino destrucción sobre el mundo entero. Si la iglesia de Cristo no despierta, hermano, a que México esté en deuda con Dios, el juicio sobre la nación mexicana, hermano, también será responsabilidad de nosotros. Si usted y yo no nos humillamos por México y decimos, Señor, perdona a nuestra nación, perdona a nuestro país, porque dice la palabra, si se humillare mi pueblo. Así como tenemos grandes cualidades y características, el mexicano, hermano, uno de sus mayores pecados es que somos altivos. Somos muy altivos, muy altivos. Si algo no caracteriza al mexicano es la humildad, mi hermano. Y la humildad no me refiero al estrato económico. Hay gente que tiene muy poco dinero, pero tiene muy grande el ego. Cuando les hablas de Dios y les predicas allá afuera, te dicen, yo no necesito de Dios. Ven otro día, no me hables de tu Dios. Pero la Biblia dice, México, humíllate. Como iglesia de Cristo tenemos que invocar el nombre de Jehová sobre nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que orar por México. Tenemos que buscar el rostro de Dios, hermano, a favor de México, para que México, diga conmigo, se convierta de sus malos caminos. ¿Usted cree que hay esperanza para nuestro país? Diga conmigo, Cristo es la esperanza. Pastor, pero ¿no ve las noticias? La violencia va en aumento, los asaltos van en aumento, cada día encuentran más fosas clandestinas, cada día más gente secuestrada y muerta por el crimen organizado. ¿Cómo va a haber esperanza para México? Cristo es la esperanza. Pero si a la iglesia de Cristo no le duele lo que está pasando, todas esas madres que de pronto su hijo o su hija no vuelve a casa, si a ti como iglesia no te duele y no oras, algo estamos haciendo mal, mi hermano. Si tu oración solo se trata de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, y no oras por tu nación, algo estamos haciendo mal, porque estamos viviendo un evangelio egocéntrico. Se trata de mí y de mí y de mí. No, la palabra dice, Él quiere sanar nuestra tierra. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Necesitamos orar por una unción de arrepentimiento sobre México, hermano. No necesitamos un evangelio de entretenimiento, necesitamos un evangelio de arrepentimiento. Un reconocimiento genuino que como nación hemos pecado. Que como mexicanos, hermanos, muchas veces corremos presurosamente al mal. Y no nos importa pasar encima de este o de aquel. Que la corrupción ha destruido nuestra nación. Yo trabajo en un lugar de empresas. Hay dinero en México. Pero hay una corrupción terrible en la nación. Terrible. Necesitamos arrepentirnos de eso. Pastor, yo no. Yo sé que tú no. Pero tu nación sí. Tu casa sí. Necesitamos pedirle perdón a Dios por México. Porque entonces, solo entonces, Él perdonará nuestros pecados y Él sanará nuestra tierra. ¿Cuántos quieren que Dios sane a México? Dobla tus rodillas y vamos a orar por nuestra nación. Padre, en el